a Dios por esta oportunidad que nos da de estar reunidos. Voy a invitarles a orar pidiendo a Dios su dirección y que Él hable a nuestras vidas por medio de su palabra. Oramos. Padre bendito, gracias damos en estos momentos por esta bendición tan especial, Señor, que nos da de poder estar reunidos en su nombre. Gracias porque usted ha traído a cada hermano y a cada hermana aquí presente para escuchar algo de su palabra, disfrutar la compañía de unos con otros, Señor, como iglesia que nos reunimos cada primer día de la semana. Y pedimos, Padre, que usted hable a nuestras vidas de una manera muy especial por medio del pasaje que hoy estaremos tocando, Señor. La segunda predicación de esta serie de 3, Señor, que estoy compartiendo. Y permita, Padre, que esta palabra suya pueda llegar a lo profundo de nuestros corazones y podamos valorar, Señor, aún más cada porción que encontramos en ella. Padre, para ello yo pido, como cada ocasión que me permite estar en algún lugar, que usted me permita, Señor, esconderme detrás de su cruz, que usted pase y toque el corazón de cada hermano, y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que esta sirva para edificar su pueblo. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Voy a pedirles a los hermanos de alabanza que se aprendan la marcha de Zacatecas, porque ya con la bienvenida no llego ni a la mitad de una fila. Y con la marcha de Zacatecas yo recuerdo que pasaba primero A, primero B, primero C, segundo A, segundo B, segundo C. Entonces pues yo creo que a lo mejor podríamos, ¿no? Por ahí. Agradezco a Dios, hermanos, por esta oportunidad que nos da de estar reunidos en su nombre. Hoy, como les compartí ahorita, estoy presentando la segunda de 3 predicaciones que forman parte de una misma serie. Por ahí hablando, si notaste el domingo pasado el culto de la mañana, llevaba por título La Cena del Señor. 2 puntos, un acto. ¿Alguien recuerda esto? ¿Sí o no? ¿Un acto de qué, hermanos? De comunión entre creyentes. Y hablábamos por ahí la comunión que había, que no se estaba dando en la iglesia de Corinto. El día de hoy me enfoco en la segunda parte. Hay 3 secciones en que está dividida la Cena del Señor en 1 Corintios capítulo 11. Lo primero hablaba de los abusos, lo segundo habla acerca del significado. Es decir, la importancia y por qué de alguna manera las iglesias celebramos la Cena del Señor. Entonces hoy estoy viendo una prédica que lleva por título, por ahí en pantalla aparecerá, no sé quién tenga, quien le esté moviendo, pero aparecerá por ahí y nos dice que es la Cena del Señor, un acto de celebración entre creyentes. Ahora, este título, hermanos, estuve tentado por ahí a cambiarlo después de haberlo puesto porque lo tenía ya programado hace algunas semanas atrás. Los 2 primeros títulos, dije que todavía me faltaba el de la tarde todavía ponerle, pero creo que puede aplicar tanto un acto de celebración o un acto de agradecimiento entre creyentes. ¿Qué es lo que agradecemos o qué es lo que celebramos a final de cuentas, no? O por esa celebración tenemos un agradecimiento delante de Dios. Y hoy estoy tocando, hermanos, lo que normalmente comparto cada primer domingo de mes que la iglesia celebra la Cena del Señor por la tarde. Estoy tocando, pero a profundidad desde el punto de vista teológico, bíblico, de cuál es el significado de la Cena del Señor, qué celebramos como creyentes, qué agradecemos a Dios cuando celebramos la cena. Y entendamos, ¿no? Como iglesia decimos que la Cena del Señor se comparte dentro de la iglesia con creyentes que han creído en Cristo como Señor y Salvador y han sido bautizados, son parte del mismo cuerpo, o algunos miembros de otro cuerpo, es decir, de alguna otra iglesia que están con nosotros el día de hoy por la tarde lo estaremos celebrando. Entonces, cuando hablamos acerca de esto, hermanos, quisiera enfocarme en algunos puntos por ahí que estaré tocando por medio de la prédica. La Cena del Señor, hermanos, tenía suma importancia para la iglesia naciente y creciente, que era la iglesia del primer siglo. Esto podemos evaluarlo en algunas de las cartas que Pablo escribe, pero también en el libro de Hechos vemos a la iglesia compartiendo la cena o teniendo esta cena en común constantemente. El partimiento del pan que aparece en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 4, está haciendo referencia precisamente a la Cena del Señor. Cada cuando la celebraban ellos, posiblemente era casi cada reunión que tenían, esto era diario. Ahora, no hay algo que nos diga cada cuándo debemos celebrarlo. La iglesia determina esto, como puede ser cada vez que hay reunión, como podría ser, nosotros lo tenemos cada primer domingo de mes, como hay iglesias que en algún momento lo celebran cada trimestre, o hay otras iglesias haciendo referencia a lo que era la Pascua, lo celebran solamente una vez al año. Esto no lleva de alguna forma, porque la Biblia no marca cuál sería la frecuencia, pero sí nos insta a practicarlo, porque a través de ello estamos celebrando algunas cosas, compartiendo algunas cosas con la gente para que la gente pueda entender qué es lo que hacemos al momento de tener la Cena del Señor o la Santa Cena, como quieras llamarle. Son 2 palabras adecuadas para ello. Entonces estaremos por ahí tocando esto, y la iglesia del primer siglo, nos vuelvo a decir, era importantísimo para ellos. De forma que
De tal forma que Pablo hace referencia a la cena del Señor como un acto de la iglesia de Cristo, hermanos, y no un ritual. Ahora, déjenme comparto lo siguiente, ¿no? Independientemente cuál sea la celebración en el sentido de la continuidad de ella, si es cada semana, cada mes o cada año o cada trimestre, no importa, pero debemos de entender que no es un ritual, hermanos. El pueblo judío lo maneja como un ritual que hace cada año solamente, pero es un ritualismo porque dentro de ello no aplica todo lo que esto debería de tener. Ahora, ellos no celebran la cena del Señor, ellos celebran de alguna forma la Pascua, que es un equivalente en el Antiguo Testamento a lo que es este nuevo pacto, que la palabra de Dios nos va a compartir en algún sentido ahí en Primera de Corintios, capítulo número 11. Pero el pueblo judío, cuando hace la celebración de la Pascua, realmente, hermanos, no es más que un solo ritual o un simple ritual que muchos de ellos establecen al año para recordar algunas cuestiones. Me parece que para el creyente y para toda iglesia que practica la cena del Señor o la Santa Cena, debería de ser más allá que un ritual. Es un acto de adoración de nuestra parte hacia Dios, porque adoramos a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Jesucristo de alguna forma hizo en la cruz del Calvario, que es lo que refleja la cena del Señor a final de cuentas. Por eso no debería de ser un acto solamente externo, sino es un acto interno aún del creyente, y en la tarde voy a estar tocando esto, los preparativos, o cómo debería de ser la vida de un creyente para poder participar de él, porque más que exterior, hermanos, lo que Dios mira es el interior. Por eso en la última parte del pasaje nos va a decir, hazte un autoexamen, o evalúate a ti mismo para saber si puedes participar o no de este acto. Porque hablando externamente podemos venir bien vestidos, podemos aparentar haber tenido una semana excelente en relación con Dios o durante un mes excelente, pero a mí no me toca evaluar el exterior, cada uno se evalúa interiormente cómo está, porque es un acto que no tiene que ver con ritual, tiene que ver con la adoración a Dios. Así como tú y yo adoramos a Dios entregando ofrenda, así como tú y yo adoramos a Dios entonando una alabanza o un himno, así como tú y yo adoramos a Dios por medio de la oración. Quiero decirte algo, la cena del Señor también es un acto de adoración delante de Dios. Por eso es importante, hermanos, que entendamos esto. Les hago una cordial invitación desde aquí a todos para venir en la tarde a celebrar, precisamente porque es un acto de adoración también que tienes delante de Dios, o debería de serlo. Yo sé que a algunos se les complica, pero aquellos que puedan, les esperamos para hoy en la tarde, en el culto de las 6 de la tarde, celebramos lo que es la cena del Señor. Y vuelvo a decir, así como ofrendas, así como cantas, así como oras, la cena del Señor es un acto de comunión con Dios, de adoración hacia Él, y ahorita estaremos viendo lo que reconocemos por medio de esto. Cuando hablamos, por lo tanto, hermanos, de la cena del Señor, el apóstol Pablo quería dejar por sentado lo que la iglesia debería tener en su mente cuando está tomando la cena del Señor. De hecho, de los versos 23 hasta el verso número 26 más o menos, nos va a hablar de lo que el creyente debería estar pensando cuando está practicando o participando de la cena del Señor, lo que debería de haber en su mente en esos momentos. Para muchos de nosotros, vuelvo a decir, la cena del Señor se ha convertido en un ritual, pero no algo a conciencia. Y el apóstol Pablo hace el llamado aquí para hablar acerca de la importancia y lo que significa la cena del Señor. Cuando él habla acerca de esto, hermanos, va a remitir no a palabras suyas, sino él va a decir, voy a compartir lo que yo aprendí y fui llamado para compartir con ustedes. Es decir, hace referencia a la última cena del Señor Jesucristo, es decir, la cena que él tiene una noche antes de ser entregado, molido por nuestros pecados, que en el pasaje va a aparecer esta parte de alguna forma. Por lo tanto, hermanos, quiero invitarte a que vayamos al pasaje y veamos qué celebramos o qué deberíamos de agradecer a Dios por medio de la cena o la Santa Cena. Voy a invitarte a ir a la palabra de nuestro Dios. Espero poder tener una prédica algo sencilla, pero a la misma vez profunda, de tal forma que podamos tener mucho del significado que esto contiene en la Escritura, podamos asimilarlo, vivirlo, entenderlo y practicarlo cada vez que lo ponemos cada primer domingo de mes, ¿no? Dice por ahí la Escritura de la siguiente manera. Voy a tocar primero los primeros 2 versículos del pasaje. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahora, hermanos, dividí la predicación. Sé que normalmente cuando hablamos de la cena del Señor hay 2 cosas que debemos de recordar: lo que Él hizo por nosotros y la promesa de regresar. Quise dividir en 3 secciones, no va a estar en 2 sino en 3, porque me parece que hay 3 vertientes que puedo tomar dentro del pasaje.
La primera de ellas aparece por ahí en pantalla. Cuando hablamos de la cena del Señor, un acto de celebración entre creyentes, estamos celebrando, hermanos, ¿qué dice ahí? Celebramos su sacrificio. Ahora esta parte para mí a lo mejor muchos dirán, pastor, eso lo conozco hace 30, 40, 50 años. Gloria a Dios por ellos. Yo solamente quiero recordar a aquellos que ya lo conocemos, pero si alguno de los que aquí está tal vez no le queda claro lo que hacemos en la cena del Señor o qué es la cena del Señor, quiero basarme en la Escritura para hablar acerca de ello. Y él comienza diciendo que lo que celebramos o recordamos en algún momento como parte de una celebración y un agradecimiento es su entrega por nosotros. Cuando tú y yo estamos tomando la cena, me parece que es algo que deberíamos de tener en mente, en nuestro corazón, hermanos, o en nuestra mente debería de estar esto. El apóstol Pablo deja en claro que solo es transmisor de lo que Cristo ha establecido, hermanos. De hecho, las palabras de Cristo, las palabras de Pablo ahí, son un reflejo de lo que aparece en los evangelios. No tengo el tiempo tal vez que quisiera dentro de la prédica, o no quiero utilizar más tiempo de lo que debería de ser, pero podríamos ir a Mateo, podríamos ir a Lucas, podríamos ir a Marcos, aún podríamos ir a Juan, y esto lo encontraríamos ahí. Es un acto que el Señor Jesucristo establece con los discípulos. Por eso Pablo comienza diciendo, no es algo que yo traiga nuevo, sino yo solamente quiero compartir con ustedes, iglesia, lo que aprendí del Señor Jesucristo, que la noche que Él fue entregado, y empieza a hablar acerca de esa celebración. Entonces aquí deja por sentado algo, hermanos. No es una enseñanza de Pablo, no es una enseñanza apostólica o del grupo de los apóstoles, es una enseñanza manifestada de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que cuando hablamos de ordenanzas, como iglesia decimos tener dos ordenanzas: la cena del Señor, ¿y cuál es la otra? El bautismo. Ahora, estas, hermanos, no emanan del grupo de los apóstoles, emanan directamente de Cristo. Hay otras cuestiones que Dios instruye a los apóstoles para enseñar, que Jesús no toca en algún momento el tema, pero los apóstoles lo tocan y queda plasmado en algunos libros que tenemos dentro de la palabra de Dios, que es la Biblia. Pero aquí, por lo menos en este momento, se nos hace entender algo. Pablo dice, no es una enseñanza mía. Lo que yo quiero compartir es algo que solamente estoy transmitiendo porque yo lo aprendí directamente de Jesucristo. Y nos hace referencia, todos sabemos que Pablo no estuvo en esa cena, pero él sabe lo que sucedió en la cena. No sabemos cómo, pero él dice, lo aprendí directamente y lo voy a transmitir. Ahora, lo que sí es seguro para todos es que lo que está citando es cierto. ¿Sí me explico? Es decir, no está inventando nada. Fue un establecimiento que hubo una noche antes de que el Señor Jesucristo fuera entregado para morir por nosotros. El pasaje, hermanos, hace referencia al Jesús histórico, y posiblemente la gente a la que está dirigido, que es la iglesia de Corinto, sabía lo que estaba Pablo diciendo. ¿Por qué digo esto? Porque él dice la noche que fue entregado, partió el pan. Y no me dejarán mentir con esto, pero está haciendo referencia a un evento histórico, a un Jesús que no está hablando místicamente, no está hablando en algún sentido figurado, sino está hablando literalmente lo que sucede esa noche. Él, antes de que fuera entregado, tú recuerdas esto, tiene la cena con los discípulos, y en esa cena él dice que uno de los que estaba ahí le entregaría. Y alguno pregunta, ¿no seré yo, maestro? Él sabía de quién estaba hablando, sabía que Pedro le traicionaría de una forma que sería negándolo, pero sabía también que Judas le vendería por algunas monedas de plata. Por lo tanto, cuando Pablo está diciendo que el Señor Jesús fue entregado, o la noche que fue entregado, está hablando de un hecho histórico para dejar por sentado que fue algo que sucedió. Un evento que se puede rastrear por medio de los evangelios, un evento posiblemente que es registrado por gente fuera de los evangelios, para que no haya duda sobre ello, hermanos. Porque en algún momento alguien podría decir, bueno, es algo que Pablo está inventando. No, hay un hecho histórico, no histérico, esa es otra cosa. Un hecho histórico que él está manejando de los evangelios. Y el pan, hermanos, empieza a hablar de qué simboliza ese pan para nuestras vidas. Por ahí en el pasaje que es el verso número 24 dice, habiendo dado gracias, ¿qué dice, hermanos? Lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta parte es interesante, porque cuando yo escuché esto, hermanos, o lo leo, cada vez que lo leo, hay un pasaje que viene a mi memoria, no sé cuántos lo conozcan, pero es Isaías 53, 6, 55 y 6. Si quieren vamos allá porque está haciendo referencia a esto.
cuando el Señor Jesucristo toma el pan y lo parte, está haciendo referencia a una alusión de una profecía que se cumpliría días después o al día siguiente, cuando su cuerpo fuera molido por nuestros pecados, cuando su cuerpo fuera entregado por nosotros, cuando su cuerpo fuera partido por nosotros o por el creyente. Dice por ahí Isaías 53, verso 4 en adelante, hermanos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, fuimos nosotros curados. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo que está haciendo referencia Isaías, hermanos, es al acontecimiento de la profecía que Jesucristo estaría entregando su vida por nosotros. Cuando Jesús está haciendo alusión el día anterior, antes de ser entregado, está haciendo alusión también a lo mismo. Lo que él está diciendo es esto: lo que yo viviré el día de mañana, mi cuerpo será molido. Por eso él dice, el pan representa mi cuerpo que es partido por vosotros. Esta parte, hermanos, yo no sé qué te haga sentir, ¿no? Pero cuando yo estaba analizando esta parte, lo que vino a mi memoria es lo siguiente: nuestro Señor Jesucristo no fue molido por los judíos, no fue molido por los romanos. O sea, literalmente sí, pero no está hablando literalmente, sino su abatimiento, su sufrimiento, hablando de su cuerpo siendo partido y entregado, tenía que ver, hermanos, por nuestro pecado. Y no sé qué te haga sentir esto, pero cuando yo estaba analizando la prédica, lo que me vino a mi cabeza fue gracias Dios. Por eso decía que no sé si llamarle celebrando su sacrificio o agradeciendo su sacrificio, porque a final de cuentas no celebro porque sea sádico el sacrificio de Cristo, sino lo que éste trajo para mi vida, porque la cruz representaba el lugar donde yo tenía que estar por causa de mi pecado, dice la Escritura. La paga del pecado, ¿qué era, hermanos? La muerte. Y como todos habíamos pecado o íbamos a pecar, aunque todavía no nacías, tenías en tu futuro un texto en la frente como todo ser humano que se llamaba pecador. Cristo muere para librarnos de las cadenas del pecado, pero para darnos precisamente libertad y no estar nosotros colgados en esa cruz, sino Él toma ese lugar por cada uno de nosotros. Cuando tú y yo tomamos la cena del Señor en particular y tomamos el pan en la mano y Él dice, tomad, comed, es mi cuerpo que por vosotros es partido, es algo que debería estar en nuestra mente constantemente cada vez que lo celebramos, hermanos. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo molido por mi pecado, no por el pecado de alguien más, sino por mi pecado. Y ahora, ¿por quién murió Él? Por todos. Pero se hace válido aquellos que de alguna manera han creído en Jesús como Señor y Salvador, a quien el Espíritu Santo ha tocado su vida para poder allegarse a Él. Y de alguna forma es lo que el pasaje nos dice, hermanos. Él habla acerca de la iglesia de Corinto y le hace entender que cada vez que ellos toman el pan en su mano, ese pan representa el cuerpo de Cristo que fue molido por causa de ellos y por causa de nosotros. Cuando el creyente toma el pan, debe tener presente la entrega de su Señor Jesucristo por causa de su pecado y por amor a Él, para quitar el pecado que éste estaba llevando en su vida. ¿Sabes, hermano? Por eso me parece importante la cena del Señor. No sé qué piensas tú de esto, pero me parece importante. De tal forma que aquellos que puedan, vuelvo a decir, les invitamos hoy en la tarde, porque estamos celebrando esto cada primer domingo de mes en la tarde, recordando el sacrificio de Cristo molido por nosotros. Una segunda cosa, hermanos, a lo mejor tiene que ver con lo mismo, pero quise hacer una división aquí. Y gracias a Dios por ahí mi hermana Raquel me ayudó mucho en estudio bíblico dominical, es decir, quien estuvo ahí con ella puede entender tal vez un poco mejor, porque tiene muy fresco lo que tocaron en la mañana. El segundo punto que quiero tocar es, celebramos un nuevo pacto. La hermana en el estudio estuvo tocando esta parte porque entraron el grupo a un nuevo estudio. Por cierto, hago una promoción para aquellos que quieran entrar al grupo sobre Antiguo Testamento. Y la hermana compartía acerca del Antiguo Testamento. ¿Qué es el Testamento? Hablaba del pacto, hablaba de varias cuestiones
Y es lo que me gustaría tocar a mí. ¿Sabes? No nos pusimos de acuerdo, ¿no? Yo no sabía que ella iba a tocar el tema, pero gracias a Dios que nos mueve para tratar de confirmar de alguna forma lo que hemos estado hablando durante la mañana a través de la prédica. Y digo lo siguiente, hermanos, ahora, quien tal vez no estuvo también entiende un poco esto, pero hay quien lo tiene más fresco porque lo acaba de ver hace 1 hora y media dentro del estudio bíblico. Cuando hablamos del nuevo pacto, hermanos, el verso 25 me gusta lo que dice ahí. En 1 Corintios, capítulo número 11, verso 25 dice así: asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ahora seguimos hablando del mismo sacrificio, pero hay un enfoque a algo particular, hermanos, que se llama el nuevo pacto. ¿Sabes? Esta parte me fascina, porque cuando hablamos del nuevo pacto, hermanos, el pacto anterior se había establecido por medio de la sangre cubriendo la casa o las puertas en el Antiguo Testamento. Recordarás esto, es decir, lo que nos manifiesta el libro de Éxodo en algún sentido, cuando el pueblo estaba todavía en Egipto y Dios manda una plaga en el cual eliminaría a todo primogénito. Dios hace un pacto con ese pueblo y le dice por ahí que aquel que pusiera la sangre en su puerta, en su casa de alguna forma, el ángel del Señor no llegaría para quitar la muerte al primogénito que allá habitara. Y esto fue parte del establecimiento del pacto. Después Dios da por medio del pacto las leyes que tenían que ser respetadas. Y decía mi hermana en la mañana algo muy cierto: a veces decimos solamente hablamos de los 10 mandamientos. Cuando hablamos del antiguo pacto, hermanos, lo encontramos en los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio nos van a hablar precisamente del pacto que Dios estableció en el Antiguo Testamento con los habitantes de aquel entonces. Y ese pacto implicaba, hermanos, que les dio mandamientos para cumplir, que les dio y les estableció de alguna manera algunos parámetros bajo los cuales tenían que conducirse. Pero ¿recuerdas qué sucede con ese pacto, hermanos? Podemos entender que bajo ese antiguo pacto, hermanos, nadie podía alcanzar salvación, porque nadie podía cumplir la ley por más que quisiera. La ley lo único que demostraba en el Antiguo Testamento es que la gente era más pecadora de lo que creía ser antes de tener la ley, como hoy en día, hermanos. Tal vez hay gente que no conoce la ley, infringe la ley, el día que conoce la ley la sigue infringiendo, pero se da cuenta que es más pecador porque ahora a conciencia lo está haciendo. En el Antiguo Testamento, si tú y yo leemos el libro de Génesis, yo te pregunto, ¿en el libro de Génesis era válido el asesinar? No, se supone que era algo que Dios no toleraba. Por eso cuando Caín mata a Abel, Dios no está de acuerdo con esto, porque no era algo que Dios aprobara. ¿Qué sucede en el libro de Levíticos a través de las leyes? Simple y sencillamente, hermanos, está poniendo en claro lo que no habían entendido antes de que la ley existiera. La gente en el Antiguo Testamento, antes de la ley, es decir, de Levítico o de Éxodo, ¿podía tener otro Dios que no fuera Jehová? Claro que no, pero la gente lo estaba haciendo, y lo que Dios de alguna forma a través de este pacto establece es los mandamientos y la regulación de lo que la gente podía y no podía hacer. Pero a través de ello nos damos cuenta de algo, que los más grandes hombres de Dios, quien quieras ponerle el nombre, fue un pecador y merecía la muerte. Cualquiera de ellos. Si tal vez para ti uno de los personajes preferidos se llama Noé, yo digo, recordemos que Noé no fue perfecto. Tuvo errores, tuvo fallas, falló delante de Dios, y esto le costó en algún momento no entrar a la tierra prometida, solamente verla desde un monte y divisar esa tierra que en algún sentido había sido prometida para ella. Moisés, perdón. ¿Recuerdas a un hombre llamado Abraham? Tal vez el padre de la fe, pero con toda la fe que él tenía lo encontramos por lo menos 2 veces mintiendo de la misma forma. Es decir, no es mi esposa, es mi hermana. Y esto, pues la fe de alguna forma le falló en algún momento. Y podemos hablar, hermanos, mi intención no es desacreditar a los héroes del Antiguo Testamento, porque aún ellos alcanzaron salvación, pero no por medio del pacto como tal, sino por medio de la fe, dice el libro de Hebreos. Y yo te digo lo siguiente, bajo esa ley y bajo ese pacto, hermanos, nadie podíamos alcanzar salvación. Ahora, ¿qué sucede en el nuevo pacto? Según la Escritura nos dice que Jesús en la copa, esa copa representa su sangre derramada por nosotros y establece un nuevo pacto, hermanos. Y este pacto a mí me parece maravilloso.
Porque en el Antiguo Testamento, bajo el pacto antiguo, cuando una persona fallaba, ¿qué tenía que hacer? Arrepentirse, claro, confesar su pecado, pero llevar un animal para ser sacrificado y derramar la sangre de ese animalito para el perdón del pecado de esa persona. En el Nuevo Testamento, ¿sabes quién hace esto para ese nuevo pacto? El Cordero sin mancha, el Cordero inmolado, el Cordero perfecto que no tenía pecado, llamado Jesucristo, que tú y yo conocemos. Él es entregado en la cruz, se pone a sí mismo su vida para derramar la sangre. ¿Y sabes cuál era la intención? La Escritura nos dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Y esta parte me parece maravillosa, hermanos, porque no solamente murió por el pecado que había cometido, murió por el pecado pasado, por el pecado presente y el pecado futuro. Quiere decir que ya no hay más sacrificios. Hebreos nos habla acerca de ello, hermanos, y Hebreos nos habla acerca de este nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ya no requiere más animales sacrificados, ya no requiere más elementos en algún sentido que puedan darle la limpieza al hombre, porque la sangre de Cristo fue perfecta y quita el pecado de todos nosotros. ¿Sabes? A esto hace referencia por ahí Pablo cuando dice que esa sangre es el nuevo pacto que Jesucristo ha establecido. ¿Cómo se llama este nuevo pacto, hermanos, ahora? Gracia. Y la gracia es algo que sigue siendo inmerecida para todos nosotros. Es decir, en el Antiguo Testamento nadie alcanzaba la salvación por portarse bien. En el Nuevo Testamento, bajo este nuevo pacto, también se llama gracia lo que Dios hace, porque seguimos siendo inmerecedores. Pero aún en medio de ello, Dios pasa por alto nuestro pecado. Aquellos que hemos creído, aquellos que son sus hijos, Dios los ha pasado por alto el pecado para ahora derramar su gracia sobre nosotros. Esto quiere decir que no debemos respetar el Antiguo Testamento, lo veíamos en la mañana, seguimos respetándolo, pero no buscamos cumplirlo para ser salvos, pero sí lo cumplimos en agradecimiento a Dios y para ser agradables delante de Dios, cumplimos cada uno de los mandatos que ahí aparecen, porque de hecho los mandamientos, hermanos, no se invalidaron, no disminuyeron, sino que crecieron, y esto lo he compartido en algunas prédicas. En el Antiguo Testamento era un adúltero aquel que se metía con alguien que no fuera su esposa. En el Nuevo Testamento es adúltero aquel que codicia o mira de una mala forma a alguien que no es su esposa, o una mujer a alguien que no es su esposo. Y él dice, ya adulteró en su corazón. En el Antiguo Testamento hablamos de alguien, era un asesino si solamente mataba a una persona, pero en el Nuevo Pacto es un asesino quien odia a alguien. Es decir, los estándares subieron. Y gracias a Dios, hermanos, que Dios nos ha ayudado para que esos estándares, aunque no podemos cumplirlos, el Espíritu Santo nos capacita para llegar lo más adelante que podamos y cumplir lo mejor que podamos la ley, pero no para salvación, sino para ser agradables delante de Dios. Cuando hablamos de este nuevo pacto que aparece en este versículo, hermanos, este nuevo pacto era el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, del que creyera en Jesucristo. ¿Sabes? Cuando yo estaba leyendo esto, me remití a un pasaje del Antiguo Testamento que te voy a invitar a ir conmigo. Jeremías, capítulo número 31. Creo que era hermanos. Ahorita les digo si eso no es, porque luego no apunto los pasajes. Confío en mi mente y mi mente me traiciona muy seguido. Sí, es Jeremías 31 del 31 al 34. Voy a permitirme leer, hermanos, y les voy a pedir que me sigan por ahí con su vista. No voy a explicar mucho, creo que el pasaje por sí mismo se explica. Y dice la palabra de nuestro Dios: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es decir, está hablando de lo que sucedería, es una profecía hablando de Jesucristo. Cuando Jesús está tomando la cena del Señor,
Él está haciendo comprender a los discípulos, y Pablo ya en Primera de Corintios hace comprender lo mismo a los discípulos. La sangre, hermano, representa el nuevo pacto que nuestro Señor ha establecido. Aquí digo lo siguiente, no, cuando el creyente toma la copa, hermanos, es decir, el producto de la vid, necesita recordar su sangre derramada por él por causa de su pecado, por causa de su falla. Y por eso digo lo siguiente, ¿qué es lo que celebramos? Celebramos, dijimos, su sacrificio. Celebramos este nuevo pacto o agradecemos a Dios por este nuevo pacto. Y voy a la tercera y última cosa que encuentro en el pasaje, verso número 26. Dice la palabra de nuestro Dios así, esto lo conocemos la mayoría de nosotros, y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera, en el verso 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quiero hacer mención a una cosa antes de entrar al tercer punto. En el verso 23 y 26, hermanos, ambos nos hablan de lo que deberíamos de hacer cada vez que bebemos o tomamos la copa o tomamos el pan, que sería la Santa Cena. Si tú notas ahí, no nos dice con qué frecuencia debemos de hacerlo. No dice que tiene que ser cada semana, no dice que tiene que ser cada mes, no dice que tiene que ser cada vez que se reúnan, pero lo que sí dice es que cada vez que lo hagamos, esto es lo que debería de haber en nuestra mente. Por eso digo, esto depende de cada iglesia. Hay iglesias que lo hacen una vez al mes como nosotros. Conozco iglesias también, no aquí en Durango, pero en Torreón, que lo practican cada semana o cada vez que se reúnen. Bueno, quito eso, cada vez que se reúnen o cada semana, porque también tienen reunión los miércoles y no lo hacen sino el domingo en particular. Y hay otras iglesias que lo hacen cada trimestre o hay quien lo hace cada año. ¿Sabes? La frecuencia va a depender de la iglesia, pero lo que sí necesitamos entender es lo siguiente, que cada vez que lo hacemos, en nuestra mente, dice el escritor, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres la copa o esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por eso les decía que los primeros dos puntos puedo resumirlo en uno, que sería el sacrificio o la muerte de Cristo. Pero quise tomar dos cosas, sacrificio y nuevo pacto. Y en este tercero entro en lo último. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos cada vez que celebramos la cena? La Escritura nos dice, celebramos su promesa hecha, hermanos. O agradecemos su promesa hecha. Por eso dije que entra agradecimiento, celebración, no hay ningún problema con ello. Cuando hablamos de la cena del Señor, es un acto de adoración a Dios, pero también creo que implica dos cosas que quiero compartir contigo, esta promesa hecha. La segunda venida de Cristo, hermanos, fue la promesa más grande que tal vez nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Déjame te digo por qué digo la más grande. A lo mejor alguien puede decir la salvación es lo más grande, y es cierto. Pero te pregunto, ¿cuándo se consumará la salvación en nosotros? Cuando ya no estemos en este mundo, hermanos, sino estemos con Él. Es decir, la salvación ya fue completa y eso lo entiendo. Pero de alguna forma, cuando estemos en presencia de Dios para toda la eternidad, seremos salvos aún de la presencia del pecado. Porque allá ya no habrá más cosas como aquí vivimos, como aquí estamos siendo tentados constantemente por algunas cuestiones, ya no la tendremos allá y ahí sabremos que esa promesa se hizo completamente efectiva para nuestras vidas. Él dijo un día que Él subía, pero algún día regresaría por su pueblo. Me gusta lo que dice Hechos, me gusta lo que dice Lucas. A final de cuentas, lo que dice Lucas y el escritor de Hechos se supone que es el mismo, que estamos hablando de Lucas mismo. Y no sé si has notado esto, pero Lucas ¿con qué cierra? Con la ascensión de Cristo. ¿Y Hechos con qué abre? Con la ascensión de Cristo. Es decir, está hablando el mismo escritor y está hablando el mismo punto. Pero me gusta lo que dicen Hechos cuando están volteando hacia el cielo y las palabras que dicen por ahí aquellos ángeles o aquellos varones, que el mismo Jesús que has visto subir en las nubes, un día regresará también en las nubes. Y Tesalonicenses nos aclara un poco más esto, hablamos de la segunda venida de Cristo. Y yo no sé, hermanos, de verdad es una pregunta que hago a cada uno de ustedes. ¿Qué tan conscientes somos de ello? Hay gente que no somos muy conscientes de la segunda venida de Cristo. Yo digo, deberíamos de serlo, y más aún cuando celebramos la cena, porque se supone que es una de las dos cosas que estamos haciendo, recordando su promesa. Y Él prometió regresar por nosotros. Ahora, esto lo he dicho en otras prédicas más. Si hay algo seguro en este mundo, no es la promesa de tu mamá. Esa cuenta y cuenta mucho. La promesa de tu papá cuenta y vale también mucho. Pero si hay una promesa perfecta o las promesas perfectas que siempre tienen cumplimiento son las promesas
hechas por nuestro Dios, hermanos. Y si Él prometió que un día regresaría, yo digo, la iglesia deberíamos de estar esperando con ansias esa segunda venida de Cristo. ¿De dónde agarro esto? Lo que hacía la iglesia del primer siglo, hermanos. Ellos anhelaban que el Señor Jesucristo regresara y vivían como cada día de su vida era como el último día de su vida, porque no sabían si Cristo regresaría. Y esto les hacía, me parece, ser fervientes, les hacía vivir en santidad. En la tarde estaré hablando un poquito acerca de esto. Les hacía ser conscientes de que en cualquier momento Cristo podía regresar por ellos. Y creo que es algo que tú y yo debemos de tener también en nuestra mente constantemente. Los cristianos del primer siglo anhelaban con todo su corazón el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes cómo se llama esto, hermanos? Tener convicción en nuestra vida. Por eso dije que hay dos cosas que esto representa, la segunda venida de Cristo. La convicción de saber que si Jesús me ha hecho una promesa, puedo confiar plenamente que Él cumplirá en el tiempo que Él crea conveniente, no en el tiempo que a mí me gustaría. ¿Sabes? Hay gente que a veces anhelamos el regreso de Cristo, pero más que cualquier otra cosa es por las deudas que traigo con Coppel. Ya no quiero pagar y quiero que el Señor me lleve, ¿no? Entonces, cuando traemos problemas, hermanos, recordamos esto. Pero no debería de ser, es una promesa que siempre debería de estar en nuestra mente y deberíamos de estar buscando en algún sentido ser agradables a Dios, porque nadie sabemos, hermanos, en qué día Dios regresará o nuestro Señor Jesucristo regresará por su pueblo. Como pudiera ser hoy, como pudiera ser dentro de varios años, o como podría ser que ninguno alcancemos, pero estoy seguro de algo, que de una forma o de otra todos llegaremos a la presencia de Dios. Aquellos que han creído en Jesús, que son salvos, aquellos que son hijos de Dios, llegaremos en algún momento a la presencia de nuestro Dios. Pero ¿sabes algo? No solamente habla de convicción, hermanos, habla de testificar. Imagínate a la iglesia del primer siglo cuando ellos celebraban y la gente preguntaba, pues ¿qué están celebrando ustedes? Era el tiempo para poder testificar lo que ellos creían. ¿Sabes? Esta parte me gustaría que pudiéramos entenderla como un testificar también. Cada vez que tú y yo celebramos la cena del Señor, estamos testificando a aquellos que no creen y a aquellos que tenemos como visitas ese día, lo que creemos y lo que Dios prometió hacer y lo que Él puede hacer por la vida de ellos también. Es decir, es un testimonio, hermanos, lo que estamos haciendo. Estamos compartiendo acerca de Cristo, es una forma también de compartir. La gente pregunta y mucha gente pregunta qué hacen, por qué toman eso, por qué lo hacen de esta forma, y es una forma de testificar a ellos lo que vivimos en la Biblia, lo que practicamos conforme a la Biblia y lo que la Biblia nos dice acerca de esta enseñanza, de esta adoración hacia Dios. Cuando el creyente toma la cena del Señor, manifiesta su convicción y testifica a los demás lo que Cristo ha hecho o prometió hacer por ellos también. ¿Sabes? La iglesia del primer siglo, me parece, hermanos, que tenían la cena del Señor como un acto casi de todos los días en sus reuniones, porque todos los días había gente que venía a Cristo y ellos tenían que testificar, porque la cena anunciaba la muerte de Cristo, pero también la promesa del regreso. Y yo creo que la gente sigue hoy en día pensando, algunos de ellos, ¿por qué toman ellos algo que parece vino o algo que es como un fruto de algo? ¿Por qué tienen un pan en la mano? Pues es momento de testificar con ellos y enseñarles por qué lo hacemos, recordando lo que Cristo ha prometido hacer por su pueblo. Hermanos, quiero cerrar aquí la prédica, porque hoy tenemos sesión de negocios también y creo que nos espera una tarde larga, ya que es de 4 meses por ahí la sesión. Pero quiero decirte algo, si podemos entender lo que la Biblia nos dice, yo creo que la mayoría entendemos esto. La cena del Señor es un acto de celebración o agradecimiento por lo que Cristo ha hecho y por lo que Cristo prometió hacer por nosotros. Resumo los 3 puntos en 2. Lo que Cristo hizo y lo que Cristo prometió hacer por nosotros. Porque el sacrificio y el pacto es algo que Jesús ya hizo, no lo hace nuevamente, lo estableció ya hace casi 2000 años. Pero la segunda venida es algo que seguimos esperando y yo espero que lo esperemos con mucho anhelo. La Escritura nos dice en Apocalipsis, ¿recuerdas cómo cierra por ahí el escritor? Y nos dice, ven Señor Jesús. Es decir, hay un anhelo. Juan, cuando plasma eso en su vida, había un anhelo por
la segunda venida de Cristo. Juan tenía aproximadamente 90, 95 años posiblemente cuando escribe el Apocalipsis. Pero estoy convencido de algo, que Juan anhelaba eso, hermanos, no a los 90, 95 años, sino inmediatamente a la partida de Cristo. Él anhelaba el regreso de Cristo. Cada creyente y cada iglesia en el Nuevo Testamento, puedes entender esto, anhelaba el regreso de Cristo. Yo espero que la primera iglesia bautista de Durango y las iglesias que seamos del Señor, anhelemos realmente la venida de Cristo lo más pronto que Él pudiera hacerlo. Porque yo no sé qué te anima en la vida cristiana, pero si algo me mueve en la vida cristiana, es primero agradecimiento por lo que Dios ha hecho por mí. Pero parte de ese agradecimiento tiene que ver con algún día encontrarme cara a cara con mi Señor para toda la eternidad y vivir en su presencia por toda la eternidad. Eso me mueve. Si eso te mueve y eso nos mueve, anhelaremos el regreso de nuestro Señor Jesucristo como lo hacía la iglesia y como lo que se manifiesta en la cena. Cuando tomamos la cena, anunciamos la muerte de Cristo o recordamos la muerte de Cristo y anunciamos su segunda venida. La invitación, hermanos, en esta mediodía o en esta tarde es para todos. La invitación a participar de la cena del Señor, aquellos que puedan. Sé que hay gente que se les complica porque ahorita trabajan o por X o Y. Pero yo les decía la semana pasada, algunos me decían, pastores, que la cena del Señor se comparte, ya está oscuro, yo no veo bien. Hoy en día, hermanos, está oscureciendo a las 9 de la noche, 8:30, 9 de la noche. El culto está terminando antes de las 8 de la noche. Comenzamos a las 6. Te invitamos para estar hoy en la tarde participando de la cena del Señor y que podamos tener presente estas cosas que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, por esta oportunidad en que nos permite, Señor, meditar en su palabra. Y gracias, Señor, porque sé, Padre, que cada uno de los que aquí estamos, que realmente hemos creído en usted, anhelamos, Padre, su segunda venida. Anhelamos que nuestro Señor Jesucristo regrese por su pueblo que somos nosotros, Señor, y estar toda la eternidad en su presencia. Gracias porque la cena del Señor nos recuerda esto, no solamente el sacrificio vicario de Cristo en esa cruz, tomando nuestro lugar, sino también, Señor, nos hace conscientes de la promesa de un día regresar por nosotros. Y eso lo hacemos con todo nuestro corazón, Señor. Permita que nuestras vidas puedan estar preparadas para el día que usted regrese, Señor, poder rendir buenas cuentas delante de usted, de la vida que nos ha dado. Gracias, Padre, por sus bendiciones y por el significado de la cena que aparece en estos versículos, porque, Padre, creo que es muy claro y podemos entenderlo y ser conscientes de cada una de las cosas, Señor, que su palabra expone. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Hoy en la tarde, hermanos, estamos compartiendo una prédica que es la tercera de la serie, se llama la Cena del Señor, un acto de santidad como creyentes. Es decir, ¿quién participa en la Cena del Señor? Alguien que tenga santidad en su vida. Y estaré explicando qué tiene que ver con esto, ¿no? Ya en la tarde, si Dios lo permite, que el Señor les bendiga mucho y seguimos adelante con el programa.